con los dos extremos donde aparece el flag que va a indicar el inicio y final de la trama. Pero existe un campo de información que es el que está asociado a la señalización, que es este. Y este campo de información de señalización es el más importante porque tiene la información de enrutamiento. Pero también existe el campo que está a continuación, que va a indicar el tipo de servicio, y eso que implica que nos va a indicar el tipo de unidad de señalización, y eso que implica que de acuerdo a esta información que aparece aquí al lado, nos va a indicar si el mensaje de señalización tiene que ir hacia la red de señalización S7 nacional o simplemente la unidad de señalización tiene que ir a una red de señalización internacional. Por lo tanto, eso define ese campo. El resto de los campos también tiene una utilidad, pero no tanto como el campo número 8, el 7 y el 6. Y el 6 indica el largo del campo de información, y de acuerdo al valor del campo de información, LI va a definir la información contenida en ese campo cifra. Y eso implica que vamos a tener una trama que recibe el nombre de edificio. Existe una que es la trama LSSU y la unidad de señalización MSU, que en realidad existen tres tipos, pero la más característica es la MSSU, que después la vamos a describir cada una de ellas después que terminemos todo este desarrollo de la trama. Por lo tanto, como el campo SIF es el que está asociado a la señalización, ese es el que está presente acá. Y este campo de información de señalización tiene 5 subcampos. Y esos 5 subcampos están definidos ahí, que tienen cierta cantidad de bits cada uno de los campos, y que corresponde a un campo, en este caso primero, el DPC, que es el código de punto de destino, código de punto de origen, selección del enlace de señalización, código identificador del circuito para el tráfico de voz y el mensaje que está asociado al usuario. Por lo tanto, todos estos datos que contempla el campo SIM para efectos de enrutamiento, estos campos que están aquí son los que existen en la red y son los más característicos porque se requiere de información que cada proveedor debe tener, particularmente algo que está asociado con el nombre de la central. El nombre de la central es simplemente para efectos de identificar que la central está ubicada en esa región. Como el caso de la central de Peñaflor, es porque está ubicada en esa zona geográfica de Peñaflor. Pero este nombre que se utiliza para identificar la central no se puede colocar en uno de estos campos, porque es una serie de 1 y 0. Por lo tanto, este nombre de la central, en este caso es Antofagasta, la central se identifica con un código que es el código de punto de origen. Y el código de punto de origen es una información que parte acá del campo SIF, que va a identificar a la central y que puede ser el 200 100. Y ese código de punto de origen es un código exclusivamente para esta central y no existe otra que tenga ese código. Por lo tanto, frente a esta situación tenemos el código de punto de origen, que es el que está ahí. Este código de punto de origen está en decimal, pero podría estar en hexadecimal o en octal. Cualquier anotación, sí. Por lo tanto, la central de Calama 3 tiene el código de punto 200.125. Y el código de punto de la central del Taltal es el 200.130. Y el código de punto de Tocopilla va a ser el 200.110. Por lo tanto, cada central tiene su propio código de punto, que en este caso es la información necesaria que va puesta aquí en este campo SIM, que es la parte de enrutamiento. Por lo tanto, cuando la llamada va desde Antofagasta hacia Calama, lo que se va a generar hacia la central de Calama es una trama, y esta trama es la unidad de señalización, MSU, que es la que está ahí definida, pero esta trama que tiene aquí en su interior tiene un campo pequeñito que es el campo SIF,
y ese campo zip está subdividido, y de esos campos que conforman ese campo zip hay uno que es el OPC y hay otro que es el DPC. Por lo tanto, este campo OPC nos va a indicar qué central originó el mensaje. Y además el campo DPC nos va a indicar a dónde tendrá que llegar ese mensaje. Por lo tanto, aquí tenemos, para este caso, la información asociada a la central de origen y información asociada a la central de destino. En estudios de redes existe la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. ¿Qué es lo que existe acá? Código de punto de origen, código de punto de destino. ¿Qué sucede ahora? Que puede existir un abonado de Antofagasta 2 que va a llamar a algún abonado de Tocopilla. Y si este abonado de Antofagasta llama a un abonado de Tocopilla es porque esta central va a generar una unidad de señalización que debería llegar a Tocopilla. Y ya sabemos que esta unidad de señalización tiene el campus SID, y ese campus SID está subdividido y contempla exclusivamente para efectos de tratamiento el OPC y el DPC, que nos va a indicar que esta unidad de señalización tiene un origen y tiene que llegar a Tocopilla. ¿Cuál es la situación ahora? Vamos a decir de que la llamada 1, y acá tenemos la llamada 2, y la llamada 1 y la 2 pueden ser en forma simultánea. En realidad, simultánea en el sentido de que puede haber un desfase entre una y la otra en segundos, pero no así al instante, así las dos. Forman paralelas casi iguales. Pero vamos a decir que la 1 y la 2 va a ser al instante. Pero la llamada 1 tiene destino Calama y la llamada 2 tiene destino Tocopilla. Por lo tanto, la información que va a cambiar en la unidad de señalización tendrá que ser, ¿qué cosa? Del campo de destino. Por ese motivo, que la central de Antofagasta tiene su propio código de punto y además debe tener el código de punto de destino, que es el 200-125. Y además debe tener el código de punto de destino, que va a ser el 200-110. Pero puede existir la tercera llamada con destino tal, por lo tanto Antofagasta 2 necesita el código de punto de destino, que es el 200-130. Por lo tanto, el código de punto de destino que tiene Antofagasta corresponde exclusivamente al código de punto de origen de la central de destino. Y de esa forma se tendrá que ejecutar la unidad de señalización. ¿Cómo conoce la señalización el código de destino? O sea, ¿cómo conocería la señalización el código de destino de Antofagasta? ¿Cómo el proceso de conocer el código de destino al cual tengo que llegar? Vale, usted quiere saber si esta unidad de señalización que envía por esta central, ¿cómo sabe la central para esta 2 que tiene que llegar acá? Sí. O sea, ¿cómo sabría el código que le corresponde? ¿Cómo sabría el código que está acá? ¿Cierto? Para que la unidad de señalización llegue acá, ¿cierto? Aún no llegó ahí. Siempre la oficina central va a saber O el que los GRP, DPC, el código de destino de todos los que están directamente conectados ahí, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, indicamos desde Antofagasta hacia las 3 centrales. Por lo tanto, si la llamada ahora va de Calama 3 a Antofagasta 2, Calama 3 tiene un código de punto que va a ser el código de punto de destino, que va a ser el código de punto de origen de Antofagasta, que va a ser el 200-100. Si la llamada ahora va de Taltal a Antofagasta, esta central tiene un DPC que va a ser el 200-100. Y la otra central tendrá el código de punto de destino que será el 200-100. Por lo tanto, esa es la información exclusivamente para saber que la unidad de señalización la generó esta central y saber a través del código de punto de distancia a dónde tiene que llegar. Pero no basta tan solo con el código de punto de distante, falta algo más. Antes de indicar eso, que va a ser la respuesta a la pregunta de su compañero, ya tenemos el código de punto de destino, el origen, y falta el 3. En la selección del enlace de señalización que obedece a ese campo que tiene 4 bits, utiliza 4 bits,
¿Para qué? Para indicar que esta unidad de señalización se va a transmitir a Antofagasta, Calama 3, a través del enlace 00. Si no es por el 00, que esté en este caso activo, puede ser por el 01. Por lo tanto, este campo puede tener un indicador de que esta unidad de señalización se va a transmitir de un punto a otro a través del 00. Y si no es por el 00, por el 01. Por lo tanto, esa es la característica y el uso de ese campo. Después viene el cuarto, que es el código identificador de circuito. El código identificador de circuito está asociado directamente al circuito que se va a utilizar para la comunicación entre estos dos abonados. ¿Qué sucede? Que la central tiene un conmutador interno y Calama 3 también tiene un conmutador interno que administra los canales. ¿Y cuáles canales administra? Los internos y los del E1. Por lo tanto, la central de Antofagasta tendrá que capturar un circuito, y ese podría ser un circuito que puede ser el 90 de los 122 que existen, exclusivamente para el tráfico. Por lo tanto, en este campo debe ir indicado el valor del SIC asociado al número de circuito. Por lo tanto, la central, como decidió aquí el circuito 90, se toma aquí el circuito 90 y acá también se toma el circuito 90. Por lo tanto, en este campo que debe ir el código 0090, que va a indicar que la comunicación entre los dos abonados fue por ese circuito. Y en definitiva, eso que va a significar que el circuito número 90 va a estar en esta condición. ¿Ya? Y después viene el último, que es el mensaje del usuario. El mensaje del usuario está definido aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Y ese campo, que requiere de 8 bits, se utiliza para saber qué mensaje se va a transmitir, que pueden ser varios. ¿Y de qué depende ese mensaje de usuario? Vamos a decir lo siguiente: este abonado llamó para acá y este abonado aquí va a recibir la señal de Ringer. Se recibe la señal de Ringer, en este caso más característico, el abonado estaría pasando del estado de recibir la señal de Ringer al estado off-hook. Y eso que implica que el abonado ha levantado. Por lo tanto, esta central va a enviar una unidad de señalización hacia atrás y le va a indicar a través de un mensaje llamado ANS que le responde. Y este mensaje es el que va puesto ahí. ¿Y eso qué significa? Que va a indicar de que este abonado ha hecho una acción. ¿Y cuál? A levantar. Por lo tanto, podemos decir de que este código binario podría ser aquí el 00001001 y que va a ser equivalente al mensaje de señalización ANS. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan en ese campo del mensaje del usuario, se va a transmitir el mensaje de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y que va a depender exclusivamente de la acción que realice el abonado. Fíjense ustedes si los abonados están comunicados por el circuito 90. Si decimos que el abonado 1 es el primer en cortar, la central va a detectar que el circuito va a quedar abierto y esta central tendrá que empezar a liberar el circuito y se va a liberar aquí el circuito. Por lo tanto, la central tiene que enviar un mensaje de señalización hacia adelante con todos estos datos de PC, OPC, SLF, SIC y además el mensaje. Como este abonado cortó, esta central aquí en el campo asociado al mensaje tendrá que colocar REL. ¿Y qué es release? Y eso que implica liberación. Por lo tanto, ese mensaje que debe ir aquí, como no puede ir con las letras, va codificado y cuál puede ser 00001000. Y este es un código equivalente al mensaje de liberación. ¿Estamos?